Así que llega un amigo y me dice, Allen, te invito a una misión. ¿Misión? Y le dije, mira, vamos a ver, ¿hay que montarse en un avión? Me dice, sí. ¿Hay playas? Sí. Y dije, bueno, pues yo aquí no me quedo. Nos vamos. Cuando llegamos a la República Dominicana, le pregunto a mi amigo, ¿dónde están las playas? Mi amigo me dice, ¿playa? ¿Tú vienes de misión? Yo decía, ¿cómo de misión? Me dice, ¿ves esas montañas allá arriba? Ahí es que vamos de misión. Dice el libro de Isaías en el capítulo 6, versículo 8, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Dije, heme aquí, envíame a mí. Hola mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga, soy el Padre Bernardo Moncada. Bienvenidos a mi programa Vidas que dan fruto. Hoy les traigo una edición súper especial. Está conmigo el Padre Allen Rodríguez. Padre, bienvenido a mi programa Vidas que dan fruto. Gracias, Bernardo, gracias por el honor de invitarme y con mucho gusto estamos aquí compartiendo, ¿verdad?, con un hermano sacerdote en un programa tan exquisito, ¿verdad?, como es compartir la palabra de Dios y sobre todo lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Gracias. Gracias, Padre. Muchas personas que en este momento nos están viendo se estarán preguntando, como siempre, ¿y quién es el Padre Allen Rodríguez? Y esto me da mi pie, Padre, para formularle la primera pregunta del programa. ¿Quién era Allen Rodríguez antes de conocer al Señor Jesús? Pues el padre Allen Rodríguez, su nombre es Allen Daniel Rodríguez Castro, ¿verdad? Nací en San Juan, Puerto Rico, y me crié en un pueblo pequeño, no muy lejos de la capital, que se llama Canóvanas, ¿verdad? Nací en una familia de 3 hermanos, Michael Waleska, y mis papás, Daniel Rodríguez, de hecho de él heredé mi segundo nombre, y Carmela, doña Carmela. La familia de un seno católico y una madre muy espiritual, una madre que siempre me enseñó desde pequeño la fe y los valores, ¿verdad? Y yo desde muy pequeño siempre tuve, como quien dice, a Dios muy presente en mi vida debido a un hecho histórico muy particular, debido a una enfermedad que yo tuve casi al momento de nacer. Y desde allí empezó a obrar el Señor en mi vida, aunque claro, ahorita van a ver cómo poco a poco que Dios está presente, uno a veces de reverde y de testaduro se le va un poquito, o se le quiere ver un poquito de la mano de Dios, pero Dios te persigue, te sigue y te consigue. Cuando yo era más o menos, tenía unos 3 meses de edad, a mí se me diagnosticó con una enfermedad que se llama CRU, es en las siglas en inglés, y una enfermedad que te paraliza las vías respiratorias. Te afecta todo lo que son los bronquios, las amígdalas, y yo tuve prácticamente un paro respiratorio. Entonces eso provocó que yo estuviera prácticamente 6 meses en coma y entubado, con miles de aparatos, y prácticamente estaba al borde de una traqueotomía, que era lo único que me iba a permitir a mí respirar. Dice mi mamá, me cuenta mi mamá, que esa enfermedad sirvió mucho para la conversión de mi papá, porque mi papá venía de una familia protestante, adventista específicamente, y ella siempre cuenta cómo mi papá, cuando le dijeron tenemos que abrirle, hacer una traqueotomía, él dijo no, ¿verdad? Señor, lo que tú quieras por la vida de mi hijo, ¿verdad? Y prácticamente desde ahí él me consagró. Cuenta mi mamá que más o menos a los 5 días de ese suceso, donde pues mi papá le dijo a Dios lo que tú quieras por la vida de mi hijo, prácticamente su conversión, empezó mi mejoría, y el doctor lo llamó. Mi papá esperaba lo peor, esperaba la traqueotomía o mi muerte, y el doctor le dijo no, el niño ya está respirando normalmente, nada más tiene sus cuerdas vocales afectadas, ¿verdad? Y en ese suceso específico, ¿verdad? Mi papá, ¿verdad?, le dijo a mi mamá, ya no vas a ir a la iglesia sola, yo voy a empezar a ir contigo, ya tú no lo vas a cargar en brazos, yo soy el que lo va a cargar en brazos, ¿verdad?
Pero ese era solamente el inicio de muchas pruebas que debido a la enfermedad se iban a venir. Más o menos duré un año y cada 6 meses a mí me tienen que internar en el hospital porque, aunque claro, ya Dios había hecho el milagro, siempre el cuidado médico debe de existir. Entonces, yo era un niño que prácticamente de las vías respiratorias y el sol de hoy, a veces la voz después de una larga prédica se me va. Mis cuerdas quedaron tan lastimadas. Cuando yo tenía más o menos 4 años, ya yo tenía un poco más de conciencia, ahí vino otra recaída muy fuerte, donde la cruz se mezcló con problemas de los bronquios y pulmonía, y ahí sí yo podía escuchar a mi papá, ¿verdad? Mi papá, él esperaba siempre que estuviera el cuarto del hospital vacío para hablarme al oído. Pues a mi papá le costaba mucho expresarse como en público, ¿verdad? Pero siempre decía a mi oído, lucha, te quiero y Señor, lo que tú quieras con él, ¿verdad? Si mi papá saber lo que estaba, lo que estaba diciendo, ¿verdad? Porque muchos años después el Señor Jesús, como quien dice, se lo cobraría. Entonces, siempre viví en ese seno familiar muy cristiano, muy católico, que daba muchas gracias a Dios porque me había dado la oportunidad de vivir, ¿verdad? La oportunidad de una nueva oportunidad y la sanación, porque después de los 6 años, cuando ya mi papá hizo su oración, jamás me volví a enfermar del croup de los bronquios y el doctor me dio de alta para siempre. Siempre estudié en escuelas católicas, gracias a Dios. Tengo que agradecer a muchas monjas, hermanas. Mucha gente tiene como ciertos conceptos, ciertas ideas. Yo siempre tengo ideas muy bendecidas. Amén. De la vocación religiosa, especialmente las hermanas que estuvieron al cargo de los colegios donde estudié, ¿verdad? Y siempre fue un joven que fue a la iglesia, que quiso participar de la vida ministerial, ¿verdad? Siempre fue un joven que le gustaba compartir con otros jóvenes y sí, compartir del amor de Dios y lo que Dios había hecho en mí. Pero tengo que reconocer, nací en Puerto Rico y justo cuando yo estaba en mi adolescencia y fue cuando se empezó a dar en Puerto Rico muy fuerte lo que se llama el underground, música de reggaetón y todos estos contemporáneos músicos, ¿verdad? Que prácticamente nacimos en el mismo tiempo. Y obviamente a mí siempre me hacía, como dicen, cosquilla, ese mundo del underground bueno, y esa curiosidad, ¿verdad? En ese mundo, ¿verdad? Uno a veces se puede ir haciendo como un poco prepotente, el joven engreído, el joven que cree que lo merece todo, el joven que se cree dueño del mundo, el joven que piensa que pues, la vida se compra ahí en la esquina. Y esa tentación, pues tengo que reconocer que llegó, ¿verdad? Llegó muy fuerte y empezó una lucha y una encrucijada en mi vida, porque yo siento que el mundo se me partió en dos. Yo tenía una fe muy grande y era tener una vida que realmente era de Dios y de iglesia, pero por otro lado empieza cierto tipo de amistad y empieza ese mundo que te ala, y Allen obviamente quería dar unos pasos hacia allá, y gracias a Dios me rescató a tiempo. Yo estuve haciendo un conteo hace unos meses de todos mis amigos de la infancia y lo tengo que decir con mucha tristeza. Vamos a decir que de unos 10 amigos close de la infancia, ¿verdad? No de la adolescencia, pero de la infancia, solo uno queda vivo. Todos han muerto víctimas de ese bajo mundo que en un momento hacia allá, el Señor me rescató de momento. Y fue muy particular en la forma que lo hizo. Fue muy particular en la forma que hizo. Prácticamente a los 17 años, cuando me estaba graduando de la escuela superior. Padre, y ahí entra una situación en su vida que es bastante interesante y nos da a nosotros pie para formularle la segunda pregunta
de este programa. Y es cómo conoció el Padre Allen a nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí fue algo muy, muy curioso, como le venía diciendo, mi vida de fe siempre estaba enmarcada y entró esa dicotomía que me permitió conocer y encontrarme con el verdadero Cristo Jesús. Yo me estaba graduando de high school y ustedes saben, en muchos de nuestros países es muy común irnos en el senior prom, después del baile de graduación, con amistades a viajar. En mi caso, yo ya tenía un viaje preparado que se llamaba, que iba a ser en Disney World, en Florida. Pero por una razón u otra ese viaje no se dio. Así que llega un amigo de otra parroquia y me dice, Allen, que no vas a viajar a Florida. Y me dice, no, le dije, por X razón no vamos a poder ir. Y dice, pues te invito a una misión. ¿Misión? Y yo empiezo así como dicen, pues mi país dice, ¿y eso con qué se come? Y le dije, mira, vamos a ver, ¿hay que montarse en un avión? Me dice, sí. ¿Hay playas? Sí. ¿En dónde es? En el país vecino, República Dominicana. Y dije, bueno, pues yo aquí no me quedo, nos vamos, ¿verdad? Pero yo realmente no sabía mucho a lo que iba y no sabía lo que Dios me tenía preparado. Y por eso la lectura que usted leyó es la que marca justamente este momento del encuentro con Cristo Jesús. Cuando llegamos a la República Dominicana, que es un país vecino, yo voy como este joven increído de ese mundo del underground, con sus gafas y con sus pantalones cortos, y lo primero que hace cuando se abre la puerta del aeropuerto es decir, ¿dónde están las playas? ¿Verdad? Y le pregunto a mi amigo, me dice, ¿playas? ¿Tú vienes de misión? Y yo decía, ¿cómo de misión? Me dice, ¿ves esas montañas allá arriba? Allá es que vamos de misión. Yo no me decía en mi mente, llegando a Puerto Rico, hablamos, ¿verdad? Pero a mí no me juntaron con el grupo que iba de mi país, Puerto Rico. Yo fui el único puertorriqueño que cayó con el grupo de jóvenes que iban de misión de otros países, específicamente gente pobre de ese país, de la República Dominicana. Pero oiga, eso era un sabor, y lo que dice la palabra de Dios, un sabor a Cristo, esa sal que me empezó a inundar, ¿verdad? Yo me quería regresar a Puerto Rico, así que acepté ir con ellos a un retiro de 5 días donde nos iban a dar una formación. Terminó la formación, cosas que aprendí que me han servido todavía como sacerdote. Y ahí dicen, ven allá arriba, nos montan en carros y nos llevan de misión. Cuando llegamos allá arriba a la cima de la montaña, yo veo que pues aquí no hay nadie, aquí no hay gente. ¿Qué misión es esta? Nos dice, no, ustedes ahora se bajan, nos éramos 5. En la falda de la montaña, allá abajo, tienen que caminar 2 horas, lo que menos a mí me gusta, tienen que caminar 2 horas para que allá abajo se encuentren con la gente que va de misión. Era lo que llama Papa Francisco hoy en día periferia. Gente que realmente no tenía nada. Pero porque llegábamos los hermanos misioneros, que éramos muchachos realmente una experiencia de misión, y empiezan, ¡qué bueno! Llegaron los misioneros. Yo me sentía así tipo presidente de ese país, ¿verdad? Y dije, wow, ¿y por qué esta gente está tan entusiasmada con nosotros? Y era no por nosotros, sino por lo que llevábamos con nosotros. Claro, que era Cristo Jesús. Me acuerdo que una señora se piada de mí porque me veía así gordito, me dice, agarra el burrito. Baje la falda con el burrito. Y yo ahí voy con el burrito, me dice, bájese que me lo va a matar a la media hora, ¿verdad? Ya cuando llegamos al pueblo, eso sí estuvo muy curioso porque no había agua potable, no había luz eléctrica, el piso era totalmente de tierra, algo que yo nunca había visto ni experimentado en mi vida. Y empieza a chocar conmigo esa imagen de este muchacho, pues no era rico, yo no soy rico, ¿verdad? Pero sí, exactamente, que no me faltaba nada, gracias a Dios. Y vi sobre las carencias de esta gente, pero cómo la carencia de esta gente empieza a convertirse en darte algo que se llama amor, ¿verdad? Amor. Y eso me empezó a cautivar.
Yo cuando veo que en la mañana siguiente lo que había era un huevo de pato y un poquito de jamón para todos, y decía, ¿y esta gente que come? Lo que sobraba de nosotros. Tenían un cuartito, nos lo dieron a nosotros, los dueños de esta casa en esa misión, dormían en la cocinita para darnos lo mejor a nosotros. ¿Ah? Un día me acuerdo que los jóvenes, todos los muchachitos, se levantaban a las 4 de la mañana y yo decía, ¿pero y para qué? Yo no sabía que era que primero iban a recoger café, luego dejaban la ganancia a las 5 de la mañana en su casa y de ahí se iban a la escuela. Y a las 4 de la tarde, cansado y como fuera, volvían a recoger la segunda tanda de café y de ahí para la capilla. Y yo les dije de un día a ellos, ¿saben qué? Yo quiero recoger café con ustedes. Pero no se lo diga a mi mamá. Después va a poder hacer como trabajo en Puerto Rico. Así que había que bajar a la falda del río. Cuando vamos bajando, yo siempre le digo, no hay un shortcut, es decir, no hay un atajo. Es así, pero es por el aprisco. ¿Cuánto ahorramos? 15 minutos, vámonos por el aprisco. Y cuando vamos por el aprisco, padre, que caigo. No tengo otra forma de caer que no sea rodando, así que rodé. Y en esa, uno de esos jovencitos, ¿verdad?, me agarra y me dice, ¿está bien? Y yo digo, sí, estoy bien. Pero él se queda mirando mi mano, ¿verdad?, mi mano. Y yo le digo, ¿qué le pasó a mi mano? El próximo hospital está a 5 horas de aquí, no me diga que está herida, yo no quería ver lo que había pasado, yo no sentía nada. Me dice, pero él se queda mirando mi mano. Y de momento me dice, oiga, estas manos suyas nunca han trabajado, ¿verdad? Cuando yo veo las manos de este muchacho, ¿verdad?, no tenía nada, curtidas por recoger café, tener que ir a luchar por su educación, y era el primerito que estaba en la capilla siempre con su tambor. Y me puse a ver todo lo que la gente, que no tenía nada, cómo sabía darlo todo. Y dije, definitivamente este es el amor de Dios. Amén. Es Dios que lo entrega todo. Cómo esta gente me está dando esa lección. Qué engreído soy, es lo que decía mi mente. No tienen nada, pero saben darlo todo. Dios me miró ahí de una forma que cuando yo tengo la tentación de, como dicen, como sacerdote, los retos, de empullar la mano en la radio y mirar hacia atrás, me acuerdo cómo Dios me miró en esa misión. Y ahí es donde viene lo grande, porque en la tarde, cuando yo estaba en la capilla, que llega el muchachito del tambor, me acuerdo de las manos. Y yo le pregunto a Cristo frente al sagrario, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con mis manos? Yo no pensé que 10 años después mis manos estarían consagrando el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Qué testimonio tan bonito, Padre, que usted nos regala en este momento. Y Padre, después de esa misión ahí de República Dominicana, ¿qué más transcurrió en su vida? Me imagino que ya con este impacto que Jesús hizo a través de estas comunidades de esos pobres, usted tomó una decisión radical. ¿Qué fue cuál? Aquí viene lo fuerte. Mira, yo después de haber salido de esa misión, yo me gradué de high school, entré a la universidad. Yo fui aceptado en la Universidad de Puerto Rico porque yo quería ser médico, doctor. Y me habían aceptado en la Universidad de Puerto Rico para estudiar ciencias naturales. Fui aceptado y empecé a estudiar. Y ese era el orgullo de mi papá, que yo fuera el doctor de la familia, ¿verdad? Que yo fuera el médico. Y ya aceptado, pues mi papá no dudó en apoyarme. Así que esto que yo había recibido en República Dominicana, yo me lo tenía bien calladito. Yo sí contaba mi testimonio y lo que me había pasado. Pero ese encuentro de, como dice Isaías, ¿verdad? ¿A quién enviaré? Si tú no vas, ¿quién va a conocer a esta gente? Porque en una misión, más que uno dar, uno recibe. Amén. Y la primera persona que hay que salvar en una misión es uno mismo. esa gente te enseña el camino. Ese Cristo, esa gente te enseña el camino a la salvación. Y entonces, mi papá era bien fiel a esa idea de que yo fuera doctor, médico. Estuve 1 año y medio. Para calmar ese fuego me envolví en grupos juveniles, me envolví en el grupo de monaguillos. Yo había sido monaguillo desde hace mucho tiempo, pero me hice el líder. Era como para quemar
eso que yo quería ser sacerdote, pero no me atrevía a decirlo, no sabía cómo decirlo. Entonces lo empecé a canalizar en cualquier cosa que apareciera en la iglesia con tal de tapar esa vocación, ese llamado, por así decirlo. Entonces, en ese transcurso, ya estoy en año y medio de la universidad y voy y hablo con un consejero, y el consejero, después que me escucha, me dice: usted tiene que ir a hablar con un sacerdote. Y fui a hablar con un sacerdote, muy amigo mío, en ese tiempo era el vicario de mi parroquia, que es trinitario, de hecho él fue uno de los que me inspiró. Se llama Padre Marco Antonio Sánchez, y con él fue el primero, ¿verdad?, que yo me atreví a decirle: pues padre, esto es lo que me está pasando, ¿verdad? Hablé con un consejero, yo he tenido estas tentaciones, yo he tenido este llamado por otro lado, ¿verdad? Y tengo una encrucijada porque pues yo prácticamente prometía a mi familia que iba a ser doctor, pero parece que Dios ha decidido que es médico de almas, ¿verdad? Y este padre que me había inspirado también y me conocía, me dio la buena orientación para tomar esa decisión y ese paso. Pero el gran paso que yo tenía que tomar era cómo decirle a mis papás que yo quería ser sacerdote, ¿verdad? Resulta que llega la carta de la universidad, donde ya yo le había informado a la universidad que yo me daba de baja, y te voy a explicar cómo esto del seminario empezó. Yo le escribí al vocacionista, que se llama Padre Carlos Gordon, de mi congregación, en ese tiempo, y le digo que yo quería repetir la experiencia de misión que había hecho en Costa Rica, porque la congregación me había auspiciado a través de un programa que se llamaba Voluntariado de Trinity Mission, NBC. Pero él se confunde y me trata como si yo quisiera ser sacerdote, ya de un solo. Así que cuando él me va a entrevistar, yo pienso que él me va a entrevistar para yo ir a la misión otra vez, en Costa Rica esta vez. Y me dice: no, tú entras en el seminario en febrero. Yo, ¿cómo? Es octubre y febrero, ¿y ahora qué hago? No, padre, yo quiero repetir mi misión. Me dice: no, es que es claro que tú tienes que ser, tú estás llamado a la vida sacerdotal a través de la comunidad religiosa de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad. Pues llegó el momento de decirle a mis papás, y tengo que llamar a una familia que es amiga mía para que me ayudara a decirlo. Lo sentamos. Cuando lo digo, bueno, yo casi no lo pude decirlo, no porque no hubiera confianza, era como, sí, yo quería ser doctor, pero ahora quiero ser sacerdote, ¿verdad? Y esta persona nos ayudó a que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos pusiera en contexto y en control. Cuando lo dice, mi mamá se queda callada y mi papá dice: yo ya lo sabía. ¿Cómo? Sí, desde que tenías 4 años, yo ya lo sabía. ¿Verdad? Y me acordé que él mismo lo había prometido a Dios, y llegó el momento en que Dios decía: es hora. ¿Quién iré? ¿Quién irá? Si ¿A no quién enviaré? ¿A quién enviaré? Si no es a Allen Rodríguez, ¿quién irá de mi padre? Qué bendición, padre. Y después, padre, que ya usted habla con su familia y su papá pues le confirma de que hace más de tantos años, a sus 4 años, ya sabía que usted iba a tomar la decisión de ingresar a un seminario. ¿Usted entró en febrero de ese Sí, año, le habían dicho? Ya yo le dije a mi papá en enero, yo me tomé un espacio para mí, terminé la universidad, coincidió con que mi familia se fue en un viaje familiar, lo tomé. En enero le cuento a mis papás, y sí, el 9 de febrero, todavía me acuerdo de la fecha, llego a San José, Costa Rica. Mi cumpleaños, padre. ¿A poco? Mira, para que vea cómo el Espíritu Santo nos pone en sintonía. El 9 de febrero, justo, llego a San José, Costa Rica, me recibe el padre Carlos Gordon, y comenzaría la gran aventura de mi vida. Estuve en Costa Rica 2 años y medio estudiando la filosofía. La filosofía ahí en el seminario. En el seminario, el prenoviciado San José, en la ciudad de Santo Domingo de Heredia. Estudié en el ITAC, hoy en día es el UTAC, la Universidad Teológica de América Central, Monseñor Arnulfo Romero. Mi trabajo siempre consistió en trabajar con niños huérfanos. Eso fue interesante, porque
jovencitos huérfanos, porque yo siempre, mis hermanos fueron hermanos mayores. Entonces, yo nunca había tenido experiencia de tener hermanos menores. Y éramos un grupo de 5 seminaristas. Y eso fue lindo porque yo sentía en ese orfanato, ¿verdad?, que yo más que hacer misión, iba a hacer un trabajo del hermano mayor, ¿verdad? Esas carencias que tanto esos niños y jóvenes tienen por no tener papá, por no tener familia, ¿verdad? Yo poder compartir la experiencia de una familia, ¿verdad? De hecho, el carisma de nuestra congregación es un espíritu de familia, y por eso yo entré a esta congregación de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad, porque no solo es preservar la fe entre los fe y abandonados y preservar la fe entre los pobres, sino es ser familia. Los laicos, las hermanas, nosotros somos una familia, ¿verdad? Luego, a los 2 años y medio, me aprueban ir al noviciado. Voy a México, un pueblito bien pequeñito que se llama Huitzila. Ahí hago mi año de noviciado y tomo mis votos, temporales, mis primeros votos, ¿verdad? El 7 de julio. Ahí la congregación me dio una gran oportunidad. Me preguntaron que si yo quería estudiar a Estados Unidos la teología. Dije que sí, pero cuando llegué a Estados Unidos no aceptaban los créditos de acá de Costa Rica, así que tuve que regresarme a Costa Rica. Ahí mismo deciden, vas para México a terminar tu teología. Una de las cosas curiosas que me pasó, yo tuve un formador que era bien detallista, y yo tenía una guerra porque yo puedo hacer de todo, pero hay 2 cosas que me quedan mal: planchar y lavar platos. Planchar nunca la pude superar, pero en el seminario, el lavar platos sí. Siempre me llamaba la atención por los platos, y yo cuando lavaba, yo dije, tengo 2 opciones. Yo no sabía que para ser sacerdote había que saber lavar platos. Así que me lo empecé a gozar, ¿verdad? Siempre te cuento esto de la gente. Y empecé a lavar platos cantando, ¿verdad? Alabaré, alabaré. Todo aquel, ¿verdad? A los 3 días le decía a mis compañeros, ¿sabes qué? Déjenme lavar platos a mí solito. El Espíritu Santo, cuando llega, me gané el premio del mejor lavaplato del mes. Y me ordené sacerdote, ¿verdad? Luego, porque esa experiencia fue en México, 3 años. En el 2005 hice mis votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. Luego de ahí me envían a una misión en Tallahassee, Florida, ya formalmente. Ahí me ordenan diácono, el Bishop John Ricard, en la Cocatedral de Tallahassee. Y a los 6 meses, el 16 de junio del 2007, me ordenó sacerdote, gracias a Dios, en mi parroquia, justo en mi parroquia, en el altar donde serví tantos años, y delante de todo el pueblo de Dios que me vio crecer, ¿verdad? Sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Qué bendición, Padre, poder escuchar su testimonio en este momento. El testimonio suyo es un testimonio que está impactando a muchas personas en este momento. Pero tenemos que continuar con nuestro programa, Padre. Y la tercera pregunta del mismo es, ¿cómo le sirve usted hoy en día a nuestro Señor Jesucristo? Pues hoy en día se me ha dado uno de los ministerios más difíciles que hay en la iglesia en este momento. Yo siempre bromeo de esta forma. Le pregunto a la gente, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que quiera ser sacerdote? Nadie levanta la mano. Le digo, ven, no tengo nada que hacer. Y le digo, yo soy el director de vocaciones de mi congregación. Mi trabajo es buscar sacerdotes. Entonces, ese es mi ministerio. En este momento es un trabajo retante por los retos que tiene la iglesia. Porque los jóvenes tienen tantas tentaciones y tantas opciones, pero también es un trabajo satisfactorio cuando uno acompaña por 1 o 2 años a este joven que te abre su vida. Y esto es lo que te voy a decir, algo muy especial. El joven que quiere ser sacerdote y ese es su proceso vocacional contigo, es algo tan sagrado, ¿verdad? Sí, claro. Y que tú eres intercesor entre el Dios que lo llama y ese joven. Para que descubra esa vocación. Exacto. Y tú eres ese representante de Dios, porque es Dios el que llama. Y la voz de Dios ahí está. Y yo digo, Dios mío, yo estoy entre medio de tú y este muchacho, ¿verdad? Y cuando al final este joven dice, sí, Señor, como un día yo lo dije, si no va nadie, ¿a quién iré? ¿Verdad? Entonces, es un trabajo muy retante, pero cuando uno ve al joven decir, sí, uno dice, yes, Señor, ¿verdad? Vale la pena, vale la pena. Sí, Padre, y que también muchas veces es bonito
al ver que llegan a la ordenación presbiteral, ¿no? Pero también es duro cuando usted acompaña a un joven y en el camino se detiene, se retira o Y por eso a veces digo que este trabajo es un poquito ingrato, ¿verdad? Pero fíjate, siempre me quedo con esta satisfacción, que cuando acompañamos al joven, ya sea en el proceso vocacional o en la formación, como congregación, siempre le dimos lo mejor. Siempre estamos dando lo mejor. Y muchos jóvenes que salen lo agradecen y dicen, no me ordené sacerdote, pero aprendí tanto, ¿verdad? Y me ha servido para la vida. Eso es lindísimo. Cuando alguien, aunque no llega, muchos compañeros que caminaron contigo, pero son hoy hombres de bien, o esposos de bien, gente de Dios. Y uno dice, no llegó a ser sacerdote, pero qué bueno que es un gran papá, es un gran esposo, es un gran hombre de Dios, ¿verdad? Ahí también hay vocación. Sí, claro. Vocación a la familia, ¿verdad? Padre, y una experiencia así que lo haya marcado usted en esta misión que Dios le ha encomendado, ¿cuál? Que usted diga, esta es mi experiencia. Como sacerdote, Sí. tengo muchas, puedo terminar, pero la más grande fue en un funeral. Un muchacho borracho había matado a 4 jóvenes, 2 hermanos y 2 primos. Yo iba a ser, como sacerdote recién ordenado, yo siempre bromeo que no parezco sacerdote sino monaguillo. Entonces yo creo que una señora entró, solo estaban los 4 féretros, el señor de la funeraria y yo en la sacristía preparando todo. Una señora, no sé si se da cuenta, dice, vengo a pedir oración. Y yo, claro, dice, me gustaría que ofrecieran esta misa por mi hijo. Yo le digo, mire, esta misa ya está, la vamos a ofrecer por estos 4 féretros, por estos 4 jóvenes que murieron y ahí están los féretros. Y dice, sí, mire, ¿usted es el padre? Le digo, sí, es que yo necesito que usted ore por mi hijo, él acaba de morir y él fue el que causó el accidente de estos 4 muchachos. Y dice, padre, yo no soy católica, en mi iglesia no oran por los muertos. Mi pastor no me promete oración por los muertos, solo oración por mí. Pero padre, lo que me duele es que yo sé que mi hijo no estaba bien cuando causó este accidente y tengo mucho miedo de que mi hijo esté en el infierno. Usted puede pedirle a Dios que saque a mi hijo del infierno y me ponga duro, ¿no? Sí, claro. Y me acordé del credo cuando dice que Cristo bajó los infiernos, ¿verdad? Que significa todo es rescatado para aquel que tiene fe en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y se lo explico. Le dijo, no se preocupe que ni usted ni yo ni su hijo, ¿verdad? Tenemos que preocuparnos de esa parte del infierno. Porque con que usted, y ahora lo vamos a hacer, se lo prometo, oremos por el alma de su hijo, el Cristo que murió bajo los infiernos y resucitó. Por fe sabemos, ¿verdad?, que tendrá misericordia de su hijo. El ver el rostro, y nada más la señora me dijo con lágrimas, thank you, Father, porque fue en Estados Unidos, gracias, Padre, y se marchó. Para mí ese es el momento que me ha dicho, yo soy sacerdote para esto, para devolverle la fe y la esperanza a la gente. Vale la pena ser sacerdote, vale la pena. Padre, y si algún joven que en este momento lo está escuchando usted en su pastoral, que se dedica a buscar vocaciones, y algún joven lo está viendo en este momento y dice, bueno, yo quiero comunicarme con el Padre Allen, ¿cómo se comunican con usted? ¿Cómo lo pueden buscar? Claro que sí, la mejor forma es accesando a nuestra página. ¿Puedo usar Ahí esta, está, Padre. trinitymissions.org, está en inglés, pero una vez accesan, hay una clic que es en español, ¿verdad? Y van a ver toda la información de los sacerdotes, los vocacionistas y específicamente la mía. Ahí está el link para usted escribirme, está el link para comunicarse con nosotros a través de WhatsApp. Y todo lo que quiera saber, ahí está, en trinitymissions.org. Entonces también hay un email que es vocations@trinitymissions.org. Y está el número de las oficinas, ¿verdad?, que es el 214-951-4524. Ahí lo va a atender el asistente de la oficina y él va a referir la llamada. ¿Ese número es en Estados Unidos? En Estados Unidos, sí, porque yo trabajo específicamente en Puerto Rico y Estados Unidos, pero tenemos más vocacionistas en México, Centroamérica y Suramérica. Pero entrando a la página de trinitymissions.org, ahí está toda la información de todos nosotros. Bueno, pues ya saben ustedes que acaban de escuchar este testimonio tan bonito del Padre Allen. Ustedes han visto la transformación. Si usted tiene inquietud vocacional, no duden en comunicarse a esos correos que están apareciendo ahí en pantalla y los números telefónicos para que si usted tiene inquietud vocacional,
esta comunidad de los padres trinitarios puedan acompañarlos a ustedes para, como dijo el Padre, descubrir ese llamado que el Señor les ha hecho. Y quién sabe que lleguen a ser verdaderos consagrados como sacerdotes, como religiosos. Pues Padre, qué bendición escucharlo, escuchar su vida, muy interesante, lo felicito. Una persona muy agradable, Padre. Yo sé que muchas personas sienten lo mismo que yo siento, una persona muy cercana. Qué bendición conocer sacerdotes como usted. Gracias, Padre, por acompañarme a este programa. Gracias. Dios lo bendiga y espero que muchas vocaciones verdaderamente se aviven en este momento y puedan seguirlo. Mis hermanos, hemos llegado al final de este programa, Vidas que dan fruto. Hoy una edición especial con este hermano presbítero, con el padre Allen Rodríguez. Yo quiero recordarles siempre, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Ahí, dele me gusta, suscribirse. 5 cosas tienen que hacer. Primero, suscribirse. Segundo, darle me gusta, like a los videos. Tercero, reproducirlos. Cuarto, guardarlos. Y quinto, compartirlos con sus familiares y con sus amigos. Así que yo los invito a que hagan todo este recorrido y los espero en un próximo programa de Vidas que dan fruto. Ahora vamos a prepararnos para la bendición, pero quiero pedirle al Padre Allen Rodríguez que por favor nos honre regalándonos su bendición sacerdotal. Claro que sí. El Señor de la gloria, que es Trinidad, esté siempre con nosotros, nos regale la salud, la paz y las buenas intenciones de nuestro corazón se cumplan siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Nos vemos en un próximo programa de Vidas que dan fruto.